Sabemos que la energía nuclear también es el maquillaje del armamento militar, maquillaje apenas disimulado, ¿no? La industria nuclear sirve a la proliferación de armas nucleares. Todo esto hace que la industria nuclear no sea segura, ¿vale? No sea una industria segura, también por lo que recordemos, en cualquier momento puede ocurrir algún accidente, pero además, porque estos argumentos que he dado no suelen ser visibles porque no están en el debate público y porque la radioactividad y estos argumentos que he mencionado no son muy visibles, pero lo que sí vamos a ver dentro de un tiempo es el efecto en nuestros bolsillos, porque además es una industria carísima. Normalmente las empresas no han hecho previsiones para, por ejemplo, lo que es la gestión de residuos y el desmantelamiento, que son muy caros, y evidentemente si las empresas no lo han previsto, pues es algo que vamos a tener que pagar entre todas y todos. Y además, la industria nuclear, si fuera poco todo lo que estoy diciendo, es un obstáculo a la transición energética. Mientras estamos dedicando energía en el funcionamiento todavía de las centrales nucleares, se lo estamos quitando a las energías renovables, que es a lo que le tenemos que dar. Si no tenemos suficiente con todo esto, la central de Cofrentes tiene además unas características particulares que hace que haya que cerrarla ya, ni mañana ni pasado, sino ahora mismo, ¿no? Para empezar, su situación geográfica es malísima, la situación geográfica. Se calcula que alrededor de 10.000 personas viven en el entorno de la central nuclear. Además, la central nuclear está construida encima de una falla sísmica. En el siglo XVII hubo un terremoto, podría haber un terremoto el 4 de julio del 2021. Entonces, y además, la central nuclear está muy cerca del río, con lo cual, realiza, aparte de que coge agua de este río, este es uno de los problemas, la central nuclear de Cofrentes coge el equivalente de 10.500 piscinas olímpicas de agua de buena calidad de Xúquer, y parte de ese agua no vuelve al río, ¿vale? Porque se evapora. La parte del agua que vuelve al río muchas veces se hace con vertidos de alta temperatura que evidentemente están dañando los ecosistemas fluviales. Los residuos que está generando la central, bueno, si la central llegara al 2030, que es lo que el gobierno quiere, puesto que el gobierno ha prolongado a finales del mes de marzo la licencia de explotación de la central nuclear de Cofrentes generaría 1.000 toneladas de residuos de alta actividad, para los cuales, repito, no hay ninguna solución. Tenemos que convivir con ellos, almacenándolos, nada más, ¿vale? El argumento principal que utilizamos también para que se cierre la central es que su diseño estaba prevista para 25 años y este año la central nuclear ha cumplido 37, ¿vale? Y el gobierno ha prolongado la duración de la vida de la central nuclear hasta 2030, con lo cual llegaría a 46 años, que es casi el doble de lo que estaba previsto. A finales de marzo de este año, el gobierno podría haber decidido cerrarla, porque bueno, ya hay suficientes argumentos para hacerlo, pero ha preferido servir la empresa propietaria, que es en este caso Iberdrola, y los bolsillos particulares de los empresarios, en vez de servir a la ciudadanía. Por lo tanto, el gobierno nos ha sumido en un riesgo permanente, en el cual ya estábamos, pero que prolonga hasta el 2030, y además un riesgo que es totalmente inútil, porque no necesitamos la industria nuclear, no la necesitamos. España ya produce más de lo que consume.